19 minutos. Nada. No salió. Se fue. Siempre pasa eso. Allá vamos a entrar. Aquí estamos en esta apenas ya empecé a hablar. Esta ya sale al aire. Pues desde el año 2002 comencé con este programa de turismo, cultura, música y temas militares. 16 años. A ver, imagínate, en Radio Ecológica comencé en los 50, te digo. Y a su vez, bueno, soy maestro de preparatoria, aunque, digamos, bueno, pero sí son cosas. En realidad es más difícil de la pero bueno, es parte, ¿no? Parte de la ya no hay que ser padre porque hay un intercambio te agarra cariño los que aprendes más a veces de los algoritmos que es lo que tú les enseñas a ellos. uno cumple con los temas, con todo eso, los puedes escuchar, pues mucho mejor porque los jóvenes no son escuchados. Bueno, eso es parte del estar en donde estés, o sea, en otro país, ¿no? Seas empresario, seas político, seas servidor público, seas maestro, donde estés, como vamos, eso va a ser interesante. Muy bien. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico, como todos los sábados al mediodía aquí en radiocataNFM.com. Gracias por escucharnos. Todos sus correos electrónicos llegan a buzonturístico@yahoo.com. Por supuesto que voy leyendo cada uno de ellos, o a mi Facebook, Luis Beitia Oficial. Recuerda que este es un programa de turismo, cultura, música y temas de interés. Bien, pues ya tenemos a nuestro primer invitado. Me da muchísimo gusto, hasta que por fin pudo estar con nosotros en la cabina, en lo cual le doy la bienvenida. Fernando Shakur, bienvenido. Muy buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio. Bien, pues para las personas que todavía no conocen a Fernando Shakur, es candidato a la alcaldía de Mérida. Juntos haremos historia por Morena. Ha recorrido aproximadamente casi 700 kilómetros en su campaña austera de seguridad. Construir, entre los planes que se tiene, son construir parques, ruta de camiones periféricas, deforestación, y uno que me llamó mucho la atención, de teatro en su colonia, que se me hace muy interesante, ¿no? Siempre llevar la cultura, eso va a ser muy importante para los seres humanos. Él es de Mérida, Yucatán, aquí nació y vivió en su momento en el fraccionamiento campestre, pero estudió ya en el momento de su carrera. Él es contador público en la Ciudad de México, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Y después ya estudió la maestría aquí en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en Anáhuac, en la Universidad de Anáhuac, la Universidad del Mayab, como le conocemos, maestría en alta dirección. Pues bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto, y antes de entrar al aire estábamos platicando de todas las propuestas, pero todas las acciones que más que nada se quieren realizar, ¿no? Esperando que pues que la gente, cuando ya salga a votar el 1 de julio, que ya casi estamos a una semana. Además, tú estás ya en cierre, se ya puede estamos decir, ¿verdad? en cierre, porque además de que solo falta una semana para la elección, Claro. existen 3 días de veda electoral. Son 3 días en los que no se puede hacer campaña. Entonces el miércoles de la próxima semana ya es el último día de campañas. Para nosotros, nuestro cierre en la práctica, nuestro cierre real, aunque el miércoles vamos a estar trabajando, pero el cierre oficial va a ser el martes, que nos viene a visitar Andrés Manuel López Obrador. Va a estar en la Plaza Grande a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde. Entonces ya falta muy poco, ya estamos en la recta final. Pues lo que nos están escuchando y los que simpaticen con este partido político, pues ahí pueden estar en la plaza principal de la ciudad de Mérida, Yucatán. Va a ser el martes. El martes, así es, el martes a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Todos los simpatizantes, también los miembros son 3 partidos que nos apoyan, es una candidatura común. Morena. A nivel nacional, a nivel federal es una coalición que se llama Juntos Haremos Historia. Aquí en Yucatán es una candidatura común entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Exactamente, bien. Y entre todos los temas, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, después vamos a hablar un poquito más de otros, pero por ejemplo, esa deforestación que está habiendo en Yucatán. Es más, ustedes pueden ver el Google Maps, o sea, en mapa, en internet, y se van hacia arriba y ven cómo se va deforestando poco a poco. Aquel verde que era de la ciudad de Mérida, si hablamos específicamente de Mérida, podríamos hablar del estado, pero hablando de Mérida, cada día menos zonas verdes, o sea, como que no, siento que no les importa más llenar de casas, hacen 1000 casas, 10,000 casas, no les importa. Y, por ejemplo, cuando platicamos antes de la pausa, cuando platicamos el parque de la colonia alemán,
siempre 2 o 3 árboles se les ponía a cada casa. Además en las avenidas estaba lleno de árboles, solo por contar un ejemplo. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Mira, en la actualidad lo que está sucediendo es que la lógica del capital y el crecimiento un tanto desordenado de la ciudad ha hecho que nos estemos convirtiendo en una plancha de asfalto. Y si bien es cierto que el crecimiento es inevitable y es bueno, porque al final de cuentas trae un mercado más grande en donde va a haber más fuentes de trabajo, donde va a haber una mayor actividad económica, pero sí tenemos que ordenar este crecimiento, porque checando algunos datos, hace 3 décadas Mérida tenía 30 metros cuadrados de área verde por habitante. El día de hoy tenemos 7 metros cuadrados de área verde por habitante y la Organización Mundial de la Salud recomienda cuando menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante, mínimo, cuando menos, para tener una ciudad sana. Entonces tenemos suerte de que somos una ciudad sin montañas, que somos una ciudad que tiene la costa cerca, entonces la contaminación no nos ha pegado por estas ventajas geográficas. Sin embargo, no nos podemos confiar y además también lo mencionábamos antes de entrar al aire, esto contribuye, aunque sea de un poquitito, pero contribuye al calentamiento de la ciudad, que cada vez hace más calor, y obviamente si estás cerca de un área verde, pues vas a sentir un poquito más de fresco, y si estás en medio de una plancha de concreto vas a sentir calor, y a nivel general eso es lo que está sucediendo en Mérida. Necesitamos reforestar la ciudad, programas de siembra de árboles, junto con instituciones de la sociedad civil expertas en la materia, porque no es solo sembrar el árbol, la tasa de supervivencia de un árbol sembrado es muy baja, ronda entre el 1 y el 5% según datos estadísticos que sobreviven, sí. Entonces tienes que sembrarlos, tienes que darles una continuidad en el riego, tienes que darles sí, porque yo escucho, van a sembrar miles de árboles, pero ¿quién los va a ir a regar? Al ratito no tuvo suficiente agua, vino un perrito y escarbó allá donde está el árbol y lo mató. Ese es el punto, se tiene que llevar lo que se le llama una hoja de vida, como cuando tú entras a un hospital. Claro, y tu te expediente, van, expediente, exactamente, un expediente de cada árbol, darle un seguimiento y que puedas ver si el árbol llegó a una etapa de madurez suficiente para que ya tengas la confianza de que va a seguir creciendo solo, o si no, si muere en el camino, pues hay que sembrar otro, ¿no? También hay que tener una observancia muy estricta del reglamento de construcción, del plan de desarrollo urbano y del reglamento de construcción, para ver que se respeten los porcentajes de área verde en los nuevos fraccionamientos. Y yo soy de la idea de revisar este plan para ver si los porcentajes requeridos son los adecuados. Estamos ahorita en alrededor del 20%, sumando, son 2 partes de 10% que establece el reglamento, y hay que ver que se cumpla, porque muchas veces sí se deja libre ese espacio, pero no necesariamente se convierte en un área verde, se convierte en un área abandonada que termina siendo un área pedregosa, un área gris, un área simplemente... tiran basura. Sí, ese es otro problema muy grave. Con los terrenos baldíos que tenemos están llenos de basura. Claro. La gente de la colonia vecina se va al terreno baldío de la colonia de al lado para tirar su basura, para tirar los animales muertos, y viceversa, ¿no? El de esa colonia se va al de la colonia de al lado. Tenemos que ser muy estrictos en este sentido, tenemos que exigirle a los dueños de los terrenos que cuiden que su terreno esté limpio. Si no lo puede hacer el dueño del terreno, el ayuntamiento va a entrar a limpiar los terrenos, a chapearlos, pero pues desde luego que este costo lo vamos a tener que transmitir al impuesto predial o alguna multa por tener los terrenos abandonados. Claro. Desde luego que lo ideal es que se desarrollen estos terrenos, que se construya algo allá. Otro problema que tiene Mérida es la falta de densificación. Somos una ciudad que tiene alrededor de 35 habitantes por hectárea, y las recomendaciones internacionales también hablan de alrededor de 200 habitantes por hectárea. Entonces hay mucho por hacer para densificar Mérida, pero densificar sin olvidar la reforestación, porque densificar es poner más casas tal vez más pequeñas o juntarlas, pero tampoco se trata de hacerlo sin poner áreas verdes, porque como decías antes, cuando menos un árbol había en cada casa. Sí. Ahorita puedes tener una fila de 20, 30 casas seguidas y no hay ningún árbol. Entonces sí tenemos que trabajar a este respecto. Nosotros creemos mucho en los techos verdes. Yo creo que sería muy interesante dar incentivos por medio de un descuento en el impuesto predial para las personas que tengan un techo verde, que cumpla ciertas características, que tenga determinada área en metros cuadrados de área verde, para que se pueda considerar como sujeto al descuento en el impuesto predial. Cuando menos, no entorpecer y no estorbar para quienes lo quieren hacer. Hace como una semana platicaba yo con el dueño de un hotel
y me comentaba que cuando él construyó su hotel tenía planeado ponerle un techo verde. Al ser un hotel pues es un techo mucho más grande. Claro. Y que no lo hizo porque le ponía tantas trabas el ayuntamiento para darle el permiso del techo verde, que si de por sí dice que tenía muchos problemas de tramitología, que dijo, bueno, si ponerle un techo verde me va a dar todavía más problemas y me va a atrasar más tiempo, pues mejor no lo pongo. Y terminó haciendo su hotel sin el techo verde. Entonces imagínate, algo que debemos incentivar por cuestiones de tramitología, no solo no lo estamos incentivando, sino que lo estamos desincentivando, y hay gente que lo pensaba hacer y lo deja de hacer para evitarse pagos extra y para evitarse trámites extra. Entonces tenemos que trabajar. Son detalles como eso que comentas, ¿no? O sea, estamos hablando de qué, de trámites en el ayuntamiento. Entonces, si tú puedes apoyar como este ejemplo de dejar un techo verde, pues qué interesante, pero si de repente te ponen tantas trabas y tantos pasos a seguir, ya ni ganas te da de hacerlo, lo haces tal cual normal y ya. De la manera que tú puedas ahorrar el mayor tiempo y la mayor cantidad de dinero posible. Por eso tenemos que trabajar para que sea al contrario, que sea un incentivo, que si pones un techo verde, que el trámite sea el mismo, simplemente ahí debe ser muy fácil, ¿no? Que en algún recuadro de tu permiso tenga la opción de si piensas o no piensas poner un techo verde. Si pones que sí, que se programen unas visitas de algún inspector para verificar que el techo verde efectivamente cubra con un mínimo de área y que esté en buenas condiciones, para que aplique un descuento en tu impuesto predial, porque estás ayudando a la reforestación de la ciudad. Y por ejemplo, yo te puedo comentar de lo que veo, ¿no? Yo tengo que manejar varios kilómetros todos los días para ir a mi trabajo. Y observo, más ahí de ver, observo, ¿no? Independientemente que lo mal que manejan las personas aquí en Mérida, Yucatán, hay otros estados que manejan peor. Pero están hablando de Mérida, o sea, ¿qué quiero decir? Que no solo es saber qué es primera, segunda, tercera, o si es automático, solo le pisas el acelerador y el freno. No eso quiero decir, ya sé manejar. No saben las normas y las reglas de vialidades. Sí, por ejemplo... doblan, frenan y aparte están mal y te pueden insultar desde su ventana. Sí, hace falta de entrada mucha cultura cívica, mucha cultura vial y mucha educación vial. Educación vial, es fundamental. Ya empiezo a ver yo escuelas de manejo que antes en Mérida eran muy poquitas o no había, o había una tal vez. Ahorita ya te encuentras cuando estás en la calle a varios automóviles que dice allá escuela de manejo. Esto es bueno. Yo creo que es muy importante, como en todo lo que hacemos, y manejando con más razón, porque estás en un vehículo que pues por sus características es una amenaza tanto para otros vehículos como para los peatones. Yo creo que tenemos que ser muy responsables y siempre pensar primero en los demás antes de pensar en nosotros mismos. O sea, tú no debes estar pensando en que pues yo voy a manejar y espero que nadie me choque. Tú debes manejar a la defensiva. Tú debes estar pensando, yo voy a manejar haciendo todo lo posible por no poner en riesgo la posibilidad de que haya algún choque, ¿no? Tienes que tener tu distancia contra el automóvil enfrente, tienes que hacer todos tus saltos de buena manera, inclusive en algunas calles donde tal vez tú no tienes alto, debes bajar la velocidad al llegar a la esquina para estar pendiente, porque si alguien comete un error, si tú estás manejando a la defensiva, puedes neutralizar ese error y evitar un accidente. Cuando si piensas, no, pues yo tenía, el alto lo tenía él y yo iba y... Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Pero fíjate qué interesante que ahorita, o sea, me doy cuenta que los automóviles, mayormente cuando quedaban de cabeza, es en una carretera, no en una ciudad. ¿Sí? Y ahorita ya lo sé. ¿Te das cuenta por qué? Porque tienes una velocidad bastante mayor en una carretera que en una ciudad. Entonces, yo estoy manejando y pasan algunos... cuadras y un carro volteado, una camioneta volteada, 4 coches por no checar su distancia. Ves el automóvil del otro lado de la carretera las llantas arriba. Y dices, ¿y cómo le hizo para irse hasta allá? ¿No? ¿A qué velocidad está yendo en una avenida dentro de la ciudad para que el accidente esté del otro lado de la avenida, ¿no? Sí, tenemos que poner mucha atención. Y como gobierno también tenemos que ser tenemos que pensar en la sustentabilidad a largo plazo de Mérida. Actualmente ya tenemos más de 500,000 vehículos en circulación, la ciudad va a seguir creciendo, vamos a tener 700,000 vehículos en un periodo de 10 años. Y hay que fomentar e incentivar la utilización de medios alternativos de transporte. Tenemos que construir ciclopistas para que se incentive el uso de la bicicleta, tenemos que arbolar para que no te estés cocinando mientras montas la bicicleta. Al mediodía tu bicicleta, sí, los 40 grados, sí, y 50 de sensación térmica. Sí,
Entonces sabemos que es difícil por las condiciones de clima de aquí de Mérida, sin embargo tenemos que buscar la manera de incentivarlo, y esto es arbolando, poniendo ciclopistas, haciendo banquetas más anchas, también arbolando todas las banquetas lo más posible, porque tenemos que incentivar el uso de la bicicleta y el peatonaje, y desde luego, quizá lo más importante, o cuando menos lo que más inquietud nos ha mostrado la gente de Mérida, es mejorar el transporte público para que sea una opción para todos los ciudadanos. Claro, esa parte de transporte público siempre se queda así como en pausa, vamos a hacer algo y no se hace, y así vamos. O sea, así van, no importa el color del partido que lo maneje, siempre se queda y no logran arreglar. O sea, el transporte público es algo muy importante, que si tú quieres utilizar tu automóvil, bueno, utiliza el transporte público, pero vemos que no cubre con lo que debe, ¿no? En cuestión de, pues, no sé, por ejemplo, las vías, no todas tienen que ir al centro, por ejemplo, ¿no? En cuestión de que tienen que estar, si no todas con aire acondicionado, cuando menos que estén bien, los choferes que tienen que estar bien en cuestión de cómo deben tratar a las personas, ¿no? Mira, por cuestiones de reglamento, el transporte público depende del gobierno del estado, el ayuntamiento tiene parte de responsabilidad, sobre todo en el diseño de rutas. Entonces es un problema que no se resuelve porque se requiere mucha voluntad política. Se tienen que unir, tiene que sentar el gobierno del estado con el ayuntamiento, con los concesionarios. Y muchas veces por el bipartidismo polarizante que hemos tenido históricamente, o que habíamos tenido históricamente en Mérida, no se ponen de acuerdo el ayuntamiento y el gobierno del estado, se echan la bolita, se echan la culpa el uno al otro. Se queda igual. Y se queda igual el problema. Claro. Pero es algo que se tiene que resolver ya, y es algo que se puede resolver. Tenemos que tener una ruta periférica, tenemos que ver que la mayoría de los ciudadanos con un solo pasaje lleguen a su destino, que no tengan que pagar dos pasajes, que no tengan que transbordar. ¿Debería ser uno? Debería ser uno solo, sí, porque actualmente los meridanos pagan entre el 20 y el 25% de su ingreso solamente en transporte público. Esto es porque como la mayoría tiene que pagar dos boletos para llegar a un destino, son 8 pesos por 2, 16 pesos para llegar a su trabajo, y luego 16 para regresar, tienes 32 pesos solo para ir y venir del trabajo, imagínate, ¿no? Se acabó parte de tu dinero. Exactamente, entonces tenemos que ver que las rutas sean mucho más eficientes, que los destinos estén mucho más estudiados. Tenemos los estudios de hacia dónde van los meridanos, es principalmente a centros de trabajo, a centros comerciales y a puntos de interés. Entonces, si tú haces que las rutas actuales, que normalmente son rutas radiales, que van de la periferia al centro de la ciudad y viceversa, que se conviertan en rutas radiales extendidas hacia los principales destinos, agregas algunas rutas transversales, sur-norte, norte-sur, este-oeste, y vas a tener una mayor eficiencia y vas a tener a muchos más ciudadanos que con un solo boleto van a poder llegar a su destino. Y la ruta periférica, desde luego, considero que es fundamental. Una de las vías más transitadas de nuestra ciudad requiere transporte público. Excelente, pues muy bien. Pues ya para cerrar, un mensaje que le quieras dar a la audiencia, así breve. Pues mira, muy brevemente, que voten informados, que no voten por inercia, que no voten por costumbre, chequen las opciones. Ya no es solamente PRI-PAN, ya rompimos el bipartidismo con Morena, Partido de Trabajo y Partido de Encuentro Social, y considero yo, Fernando Shakur, ser una muy buena opción para el Ayuntamiento de Mérida. Ojalá nos brinden su confianza. Ya tuvimos 90 años de los partidos de siempre, que me den 3 años para que demostremos lo que podemos hacer y votemos este 1 de julio. Muchas gracias, Fernando Shakur. Bien, nosotros seguimos aquí en el programa Universo Turístico. Yo soy tu amigo Luis Beta y seguimos en Radio Yucatán FM.com. Continuamos. Vamos.